Olá, bem-vindos! E hoje estamos aqui no Pasaje de Tubeia, localizado em Les Corts, Barcelona, e vamos conhecer um pouco sobre esse ricosito lleno de histórias, tranquilidade, e para isso vamos conversar com dois estrangeiros que vivem aqui há alguns anos. Pues vamos falar com Marina. Olá Marina, que tal? Hola, me llamo Marina y soy de Ucrania. Vine a Barcelona hace 3 años porque la situación en Ucrania estuvo difícil y necesité un lugar seguro para mí y mi familia. Barcelona me impresionó muchísimo por su arquitectura, su ambiente vibrante y la amabilidad de la gente. Y vamos a hablar también con Marian. Hola Marian, ¿qué tal? Hola, me llamo Marian, soy de Eslovenia, soy ingeniero y quería cambiar el ritmo de mi vida después de vivir muchos años en una ciudad pequeña en Eslovenia. Llegué en Barcelona hace 2 años. Y Marina, ¿por qué te gusta este lugar? Me gustó muchísimo desde la primera vista, porque es un lugar bonito, tranquilo y escondido dentro de la ciudad. Al principio estaban destinadas a técnicos ingleses que iban a trabajar en fábricas textiles, pero al final no llegaron y las usaron trabajadores de las fábricas cercanas. Las casas del Pasaje de Tubeia fueron construidas en 1925 por iniciativa de Jean Tubeia, quien encargó el diseño al arquitecto Antoni Pons. Las casas tienen 2 plantas, patios interiores y pequeños jardines. Visualmente son idénticos con motivos ornamentales en sus fachadas. Y Marian, ¿te gusta mucho venir aquí? Sí, vengo aquí al menos 2 veces por semana. Es un lugar bueno para pasear y disfrutar del paisaje. Además, hay un restaurante con deliciosa comida tailandesa. Y Marina, ¿qué te gusta hacer aquí? Primero camino con calma y observo las casas bonitas y disfruto la tranquilidad. Después me siento en un banco cercano y leo un libro. Para mí es un lugar perfecto para relajarme y desconectarme del ruido de la ciudad. ¿Y tú, Marian, qué te gusta hacer? Paso por aquí cada semana después de mis clases de castellano. Es un paseo agradable por el callejón y los parques cercanos. También es un lugar perfecto para relajarse y a veces quedo con mis amigos para tomar algo y cenar por aquí. ¿Qué nos pueden contar sobre las personas que viven aquí ahora? Principalmente viven habitantes locales, muchas de ellas familias que han estado ahí por generaciones. También hay personas que valoran la tranquilidad. Sí, es tranquilísimo. Como Marina ha dicho, la gente no habla mucho, pero las casas y los jardines son muy bonitos. Al fin de cuentas, es un gran lugar para estar tranquilo. Bueno, pues muchas gracias a los dos por contarnos un poco sobre la historia, sobre las personas del local. Gracias a ti. Sí, gracias. Ha sido un placer. Pues hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.